Buenos días a todos. Damos gracias al Señor por estar reunidos una vez más y disfrutar de abrir su palabra. Y para mí es un gozo poder servirles a través de la enseñanza también el día de hoy. Acompáñenme, por favor, Juan capítulo 5. Si ustedes recuerdan, las veces que he podido compartir de su palabra, hemos estudiado el libro de Juan. Vamos por el capítulo 5. Juan 5, versículo 30 al 47 va a ser la porción que vamos a considerar hoy. Antes de ir a la lectura, me gustaría que imaginen un segundito, piensen ustedes, si alguna vez fueron de excursión. ¿Alguna vez lo hicieron? ¿Fueron a visitar alguna de las 7 maravillas? ¿Han tenido el privilegio, por ejemplo, las cataratas? Sé que hay hermanos que han ido a recorrer. Cada excursión que hay, siempre hay un guía que nos va mostrando, nos va dando información del lugar a donde vamos. Y en el camino nos comienza a dar información y nos dice, bueno, en tal lugar se encuentra tal monumento, creado en tal fecha. Y nos va dando información a medida que vamos llegando. Nos va diciendo también cosas específicas, dónde se ubica esto, de qué manera está hecho. Imagínense ese recorrido ahí. Y el guía llega un momento y les dice, bueno, ya estamos próximos a llegar al lugar que les vengo contando. Y cuando estamos llegando ahí, el guía se hace a un lado y dice, bueno, yo no puedo decir nada más. Aprecien ustedes y que la maravilla que tienen al frente suyo hable por sí sola. Básicamente, aunque es una comparación muy alejada, es lo que ha hecho Juan desde que comenzó a escribir desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, llegando al versículo 30. Juan, si ustedes recuerdan, desde el capítulo 1 hasta el versículo 18 hace una introducción a su evangelio magistral de quién es el Señor Jesús. Nos dice que Jesús es el Verbo que estaba desde el principio, el Logos. Nos dice también de que ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. También nos comenta de que en ese recorrido, nos comenta que había una persona, un profeta que se llamaba Juan el Bautista, que dio una declaración muy importante. Dijo que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y más allá de eso también nos va comentando Juan en esta excursión, nos dice que el Señor Jesús comienza a tomar sus primeros discípulos, pero que también el Señor Jesús era celoso de su Padre, celoso también del templo, y lo purifica porque había hecho negocios en ese templo. Y también pasando al capítulo 3, nos relata de que a Jesús lo busca Nicodemo. Nicodemo se acerca a Jesús y le dice, ¿se acuerdan lo que le dice Jesús? Es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, un doctor de la ley, que conocía las Escrituras, conocía el Antiguo Testamento. Y Juan nos comenta esto, que se encuentra con esa persona. También nos dice en capítulo 4 que está con la mujer samaritana y le revela a Jesús que Él es la fuente de vida eterna. También en el capítulo 5 vimos, no hace mucho, que Jesús sana a un paralítico que hacía 38 años que estaba enfermo y que esa señal y ese milagro lo había hecho en el día de reposo. Y ahí es donde nosotros empezamos a ver un problema, porque los fariseos y los judíos de ese entonces lo acusaban a Jesús de hacerse igual a Dios. Y al igual que el guía, en este momento Juan, ¿qué hace? Se hace a un lado y dice, bueno, ¿vieron todo lo que yo le conté acerca del Señor Jesús? Bueno, ahora quiero que lo vean por sí solo. El Señor Jesús va a dar testimonio de sí mismo, de quién es Él, de su relación con el Padre, de su persona. Y Juan capítulo 5, versículo 30, vamos a dar lectura para poder llegar hasta esta maravilla, donde Juan se hace a un lado y deja que el Señor Jesús se revele a sí mismo dando testimonio de su persona. Versículo 30 dice así la palabra del Señor. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviaste mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba,
y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna, Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, recibís gloria de los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Vamos a orar. Bendito Dios, gracias Padre porque podemos abrir tu palabra. Queremos ver a Cristo allí, Señor. Queremos regocijarnos en la persona del Señor Jesús. Abre nuestros corazones y nuestro entendimiento, Señor, y utiliza a tu siervo para que se predique fielmente tu palabra, Señor. Queremos, una vez más te lo ruego, ver a Cristo, Señor, allí y gozarnos y disfrutar y deleitarnos en su persona, Padre. Gracias por tu palabra, en nombre del Señor Jesús. Amén. El título del sermón es Creyendo en Cristo a través de sus testigos. No solamente que Juan en la guía nos dijo acerca del Señor Jesús, sino que ahora el Señor Jesús mismo se da a conocer en defensa de las acusaciones que le habían hecho los fariseos. Observemos el versículo 30, simplemente para que ustedes puedan notar algo que ya vimos en el sermón anterior. El Señor Jesús dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, sujetándose a la voluntad de Dios, el Señor Jesús trae testigos para que justamente Él pueda presentarlo delante de estas personas que lo estaban acusando. Entonces, en primer lugar, vamos a ver los testigos que confrontan nuestra incredulidad. Ellos son 4. En primer lugar, Juan el Bautista, las obras de Cristo, el Padre y las Escrituras. Y Dios mediante el segundo punto que vamos a ver es la incredulidad que rechaza a estos testigos. Es el rechazo a la vida eterna y la acusación de Moisés. Entonces, para dar comienzo a nuestro sermón, los testigos que confrontan nuestra incredulidad, que son también los que confrontaron la incredulidad de aquellos que lo estaban acusando a Jesús. Observemos primero, antes de entrar a nuestro primer testigo, que el Señor Jesús dice en el versículo 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Esto no significa que el Señor Jesús estaba mintiendo. No significa que el Señor Jesús estaba diciendo, no puedo decir nada acerca de mi testimonio. Él bien sabía de que si no presentaba testigos conforme a la ley judía, su testimonio no iba a ser validero. Entonces, Él lo primero que hace es justamente sujetarse a la voluntad de Dios, porque Él vino a cumplir la ley. Por lo tanto, no tenía que, tenía que tener cuidado de los fariseos también, porque conocía los corazones de ellos. Entonces, para sujetarse plenamente a la voluntad de Dios, Él utiliza Deuteronomio 19:15, que les leo lo que dice. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. El Señor Jesús estaba siendo acusado de que Él se hacía igual a Dios, de que Él era Dios. Entonces, el Señor Jesús dice, si yo doy un testimonio de mi palabra, ustedes no lo van a creer. Básicamente se podría leer de esta forma, escuchen. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es admisible ante un tribunal. Ninguno de nosotros podríamos defendernos. Necesitamos un abogado, necesitamos testigos si tenemos un juicio.
Entonces lo que el Señor Jesús hace es sujetarse a la ley de Dios y presenta testigo a estas personas mostrando de que Él es Dios y de que Él es uno con el Padre. Pero observen el versículo 32. Él dice: otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ese otro no precisamente es Juan el Bautista. Ese otro lo sabemos por versículos 37 y 38, que ese otro es el Padre. Pero antes de llegar al Padre, el Señor Jesús primero cita a su primer testigo y vamos entrando entonces al primer testigo, que es Juan el Bautista. Observen lo que le dice el versículo 34. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. El Señor Jesús cita primero a Juan el Bautista para que estas personas que estaban allí sean salvos. No necesitaba el testimonio de un hombre el Señor Jesús. Sus obras, su palabra, daban testimonio de sí mismo. Pero trae a Juan el Bautista y observen lo que le dice a versículos anteriores. El versículo 33, vosotros enviaste mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Las personas que estaban allí acusándolo al Señor Jesús reconocían que Juan el Bautista era un profeta enviado por Dios. Por lo tanto, no podían desechar el testimonio de Juan el Bautista, lo que decía acerca de Jesús. Pero fíjense que el Señor Jesús lo hace y lo trae como un testigo para que las personas que estaban allí piensen y recuerden las palabras de Juan el Bautista. En capítulo 1, versículo 29 al 34, si quieren acompañarme porque está cerquita, vamos a ver lo que Juan el Bautista dice acerca de Dios, acerca de Jesucristo hecho hombre. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista declara de que el Señor Jesús es Dios hecho hombre. Juan el Bautista fue enviado por Dios, un profeta. Los fariseos que estaban allí reconocían eso. Por lo tanto, el Señor Jesús lo trae como el primer testigo a causa de la incredulidad de ellos. ¿Ustedes no me creen a mí? Bueno, yo voy a traer el primer testigo que dijo acerca de mí y que ustedes reconocen que es un profeta. No solamente el Nuevo Testamento habla de Juan el Bautista, también el Antiguo Testamento anuncia en Isaías 43, una voz clama: preparad en el desierto camino al Señor, allanad en la estepa calzada para nuestro Dios. Ya estaba en el Antiguo Testamento también. Los fariseos, las personas que estaban allí, conocían el Antiguo Testamento por sobre todas las cosas. Y ellos sabían y habían escuchado acerca de que iba a venir el Señor Jesús, de que iba a venir el Mesías. Y Juan el Bautista le había anunciado. Pero Juan el Bautista era una antorcha. Observen lo que dice el versículo siguiente de Juan capítulo 5. El versículo 33 dice: vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Juan, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Estas personas que estaban allí realmente gozaron de lo que anunciaba Juan el Bautista. Pero era una antorcha. Él no tenía la luz. Él no era la luz. Él anunciaba al que tenía la luz. Él era simplemente un mensajero de Dios, como podemos serlo nosotros también si hemos creído en el Señor Jesús. Voy a citar a un pastor escocés una frase que realmente me gustó mucho y se la quiero compartir. Dice: una lámpara lleva una luz prestada.
no alumbra en sí misma, es encendida. Juan tenía calidez, pues el suyo no era el frío mensaje del intelecto, sino el ardiente mensaje de un corazón encendido. Juan tenía luz, la función de la luz es guiar, y Juan guiaba hacia el camino del arrepentimiento y hacia Dios. En la naturaleza de las cosas, una lámpara se quema sola. El dar luz se consume a sí misma. Juan debía menguar mientras que Cristo crecía. El verdadero testigo se quema a sí mismo por Dios. Y eso es lo que hizo Juan el Bautista. Y ese es el primer testigo que presenta, a causa de la incredulidad de los corazones de los fariseos que estaban allí y del resto de las personas. Y lo mismo lo hace para con nosotros también. Tenemos el mensaje de Juan. Presenta el primer testigo, el Señor Jesús. Jesús les recuerda a los fariseos y a los que estaban allí las declaraciones de Juan el Bautista. Ardió realmente, su mensaje era ferviente, anunciaba con mucho denuedo al Señor Jesucristo. A tal punto que, si ustedes recuerdan, Juan el Bautista dijo: generación de víboras, por no creer en el Señor Jesús, por no creer a su mensaje. Ese es el primer testigo que presenta el Señor Jesús. Y uno diría, bueno, ya es suficiente, ya está. No, el Señor Jesús nos recuerda que Él tiene un mayor testigo todavía. Este es un testigo indirecto de parte del Señor Jesús que Él presenta. Yo me imagino a los fariseos de ese momento, ¿no? Porque estaban entre la espada y la pared. A ver, si creemos que Juan el Bautista es un profeta de Dios y el mensaje que da, pero no creemos en lo que el Señor Jesús dice, está complicado. ¿Qué hacemos? Pero observen, y sigue diciendo el Señor Jesús, el versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Entonces, pasando a nuestro segundo testigo, las obras de Cristo dan testimonio de su persona, justamente. O sea, si no le alcanzaba con Juan, ahora observen lo siguiente: mis obras, por lo que ustedes me acusan, por la sanación del paralítico que hacía 38 años que estaba enfermo, por decir que doy vida eterna, por decir que voy a emitir juicio, por resucitar a los muertos. Por esas obras que ustedes me acusan, esas obras dan testimonios de que el Padre me envió. Porque ya les dije, dice el Señor Jesucristo, no puedo hacer nada por mí mismo, sino la voluntad del Padre. Y uno piensa ahí que quizás el Señor Jesús estaba limitado, pero esa no es la realidad. El Señor Jesús muestra a través de sus obras que es enviado de Dios justamente por sujetarse a la voluntad de Dios, cosa que ni vos ni yo podemos hacer si Dios no mora en nosotros. Entonces, en el versículo 36 vemos que el Señor Jesús llama al segundo testigo, que son sus obras. Y observen lo que le dice Nicodemo en Juan 3, versículo 2, les leo. Dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo, doctor de la ley, el que se acercó de noche, en las tinieblas, en la oscuridad, se acercó y reconoció de que las obras que Jesús hacía eran porque venía de Dios. Nadie puede hacer estas señales si no viene de parte de Dios. Nadie las puede hacer. Era instantánea las sanaciones, era instantánea las señales que hacía el Señor Jesucristo. Era de una forma maravillosa que nadie jamás la había visto. Ahora, no solamente Nicodemo reconoce que Jesús es un enviado de Dios. En Juan capítulo 11 también podemos verlo, porque los principales sacerdotes reconocieron también que hacían muchas señales. Les leo. Juan 11:47 dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, creerán en él. Lo estaban negando de corazón, no había otra forma. Sus ojos estaban viendo que las obras que el Señor Jesús hacía era porque Él era un enviado de Dios. No había forma de escapar a las señales que el Señor Jesús hacía. Dan testimonio de su persona, de su naturaleza. Validaban lo que el Señor Jesús decía, que Él era uno con el Padre. También el Señor Jesús
En Juan 10, 37 al 38 dice lo siguiente: si no hago las obras de mi Padre, no me creéis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed en las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. No me crean a mí, pero crean en las obras. ¿Qué van a hacer con esas señales? ¿Qué van a hacer con las obras que ustedes están viendo? Jamás lo han visto. Pero era tanta la incredulidad del corazón de ellos que estas obras se la adjudicaron a Satanás. Lo acusaron a Jesús de echar a los demonios por Belcebú. ¿Ustedes pueden entender eso? A mí me voló la cabeza realmente. Yo me imagino estando ahí en ese momento. Trasládense un ratito en ese entonces. Una persona más que está ahí. Y los fariseos acusándolo, diciendo de que él echa a los demonios en nombre de Satanás. Era tanta la incredulidad que no podían ver, sus ojos estaban ciegos, espiritualmente estaban muertos. No podían ver la obra de Dios, no podían ver al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. En sus corazones decidieron realmente negar las obras de Cristo y adjudicárselas a Satanás. Pero el Señor Jesús le dice: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? En Marcos 3. Es impresionante cómo nosotros podemos endurecer nuestros corazones también delante de las obras de Dios. Cómo nosotros mismos podemos negar las obras de Cristo. Cómo negamos la salvación. Cómo negamos de que el Señor Jesús es Dios. Hay personas que están totalmente ciegas, que deciden de corazón no creer en las obras de Cristo. Y estas personas que estaban allí, eso mismo hicieron. Pero el Señor Jesús no solamente presenta a Juan el Bautista como testigo, también las obras, sus obras, daban testimonio de que Él venía por el Padre. Y ahora, como leímos en el versículo 32, que otro es el que da testimonio acerca de mí, ese otro es alguien igual en su esencia. Es Dios, es el Padre. Y lo cita más adelante. Luego de decir que sus obras también dan testimonio, en el versículo 37 dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque al que Él envió vosotros no creéis. Y pasamos al tercer testigo, que es el Padre. Y hay algo interesante que dice el Señor Jesús acá, que dice que nadie le ha visto, que nadie ha oído su voz. Pero las obras de Cristo dijimos que daban testimonio. Su persona daba testimonio. Pero era una verdad, nadie había oído su voz según lo que dice el texto acá, ¿verdad? Observen lo que dice el Señor Jesús. Cuando menciona justamente que nadie había oído su voz porque quizás las personas o algunos de los que estaban allí no habían presenciado algunos momentos en donde Dios había hablado. Cuando justamente en el bautismo que leímos recién de Juan el Bautista a Jesús, se escucha una voz. Justamente en el bautismo, en la transfiguración, en Marcos 9, en ocasión de la visita de unos griegos en Juan 12, salvo en el monte de la transfiguración, en las otras ocasiones fueron manifestaciones públicas de Dios. Aún así, como decía, pudiera ser que muchos de los que estaban ahí quizás no estaban presentes en ese momento. Por eso quizás el Señor Jesús dice también: nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Pero Juan 1.18 afirma la frase del Señor Jesús. Observen lo que dice Juan 1.18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y ya en el prólogo, durante el recorrido, Juan nos había anunciado de que nadie había visto a Dios, pero Jesucristo le había dado a conocer. Ya nos había anunciado esto Juan. Y Juan el Bautista, justamente en el bautismo donde lo leímos, él dice que Dios Padre le había dicho que en donde se posara la paloma, ese iba a ser al quien Él había enviado, el que bautizaba con Espíritu Santo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Justamente esa es la voz audible. El Padre había dado testimonio también del Señor Jesús.
La persona del Señor Jesucristo era suficiente para conocer al Padre. Era suficiente para conocer al Padre. ¿Recuerdan lo que le dijo Felipe a Jesús? ¿Lo recuerdan? Les leo. Juan 14:9 dice: Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Quizás nos encontramos en una misma situación. Nadie le vio a Dios, pero basta la persona del Señor Jesucristo. Es suficiente. En Él habita la plenitud de la deidad, dice la palabra de Dios. Entonces, el Padre también ha dado testimonio. En el bautismo, en el monte de la transfiguración, cuando se presentaron estos griegos, su voz audible se ha escuchado. El Señor Jesús dice: yo y el Padre uno somos. Le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esto tiene que ver también en relación de que el Señor Jesús se sujetaba totalmente a la voluntad de Dios. Y este testigo que presenta es un testigo firme, es un testigo directo, porque Él ha sido enviado por Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ya lo dijo Juan en capítulo 1. Y no solamente Juan lo dice en capítulo 1, sino en primera de Juan también dice lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ellos no podían dejar de predicar lo que habían visto y oído. Y lo que habían visto y oído era Dios mismo. Y Dios mismo es Jesucristo hecho hombre. Por lo tanto, las personas que estaban allí tenían otro testigo firme para creer en Jesucristo, para creer en sus palabras. Los fariseos que estaban allí no solamente tenían a Juan el Bautista como testigo, no solamente tenían las obras del Señor Jesucristo, sino que tenían al Padre como testigo también. Atestiguaba de que el Señor Jesucristo era Dios hecho hombre. Pero esto no le era suficiente. No le era suficiente para ellos. Aún seguían ciegos espiritualmente hablando. Decidían en su corazón no creer en Jesús. Pero el Señor Jesucristo trae otro testigo más. No solamente 2 o 3 como decía la ley, trajo 4. Uno a causa de, para que ellos sean salvos, que era Juan el Bautista, y los otros 3 que estamos desarrollando ahora. El cuarto testigo son las Escrituras. Versículo 39, observen lo que dice allí de Juan capítulo 5. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Eso le dice el Señor Jesucristo a los fariseos y las personas que estaban allí acusándole. ¿Saben qué? La palabra de Dios da testimonio acerca de mí. Y es un versículo, podría decir que uno de los más importantes del Nuevo Testamento. Porque nosotros podemos también caer en lo mismo que cayeron los fariseos. No se olviden a quién le está hablando el Señor Jesucristo. Le está hablando a fariseos. Y si ustedes recuerdan, los fariseos eran doctores de la ley. El Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento lo conocían de punta a punta. Hasta quizás mejor que todos nosotros juntos hoy acá. Y no solamente ellos, sino también los profetas. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús habló en la sinagoga y desenrolló el rollo justamente y habló de Isaías? Y cuando mencionó las palabras dijo: esto se ha cumplido hoy. La palabra estaba hablando. Ellos sabían que las Escrituras anunciaban al Señor Jesucristo. Estas personas intelectualmente conocían la Biblia, podemos decir, de ese entonces, de punta a punta. Pero eso no nos asegura de que realmente conozcamos a Jesucristo. No estoy diciendo que no leamos la Biblia, no estoy diciendo que no la estudiemos, que no la memoricemos. Pero la palabra en sí no es la que salva.
es encontrar a Jesucristo, es encontrar al Señor Jesús en la Biblia. Observen lo que hace el Señor Jesucristo. Les leo Lucas 4, 16 al 21, que es lo que le acabo de mencionar. Vino a Nazaret, el Señor Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Maravilloso, magistral, impresionante. La reacción de las personas allí alrededor no cabe en mi cabeza. Se estaba cumpliendo lo que se estaba anunciando desde la antigüedad. El Señor Jesús dijo: esto se ha cumplido en mí. Yo soy, como lo dijo el Señor Jesucristo. Yo soy el que soy, como dijo Dios en el Antiguo Testamento, en el Éxodo. Yo soy el que soy. Ahora se ha cumplido esta profecía. Jesús vino al mundo no solamente a obedecer al Padre, y esto implicaba también obedecer la ley, obedecer a los profetas, cumplir, dar cumplimiento a todo lo que se había anunciado acerca de su persona. Y el Señor Jesús le está diciendo a los fariseos: ustedes se fijan y estudian la Biblia, estudian las Escrituras, porque creen que en ella van a tener vida eterna, pero no me están viendo a mí. Que de mí hablaron los profetas, que de mí habló Dios, que de mí hablaron en el Antiguo Testamento. Estoy dando cumplimiento. Este momento es impresionante. Se estaba cumpliendo la profecía anunciada. Se estaba cumpliendo, porque observen ustedes que el Señor Jesús también presenta sus obras, como vimos. Él vino a cumplir lo que estaba ahí escrito. Vino justamente a sanar los quebrantados de corazón, dándoles vida eterna, perdonando pecados, dándonos libertad porque estábamos cautivos en nuestros pecados. Y eso es lo que estaba haciendo, sanando a enfermos, recobrando vista a los ciegos. Y por esas cosas estaba siendo acusado de hacerse igual a Dios. Y los fariseos, que tanto estudiaban las Escrituras, no podían ver que estaba siendo anunciado el Señor Jesucristo allí. De mí estaban hablando. Entonces tenemos a nuestro cuarto testigo allí. Estos 4 testigos presentan que Jesús es Dios hecho hombre, y esto confronta nuestra incredulidad. No solo en la nuestra, sino la de ellos en ese momento, pero hoy también para nosotros. Juan el Bautista anunció al Cordero que quita el pecado del mundo. También dijimos que las obras de Cristo anuncian de que Él es Dios hecho hombre. El Padre lo ha atestiguado. Las Escrituras lo dicen. Él da cumplimiento a sus palabras. Ahora, pensá un segundo antes de pasar a nuestro segundo punto. Pensá en tu vida, pensá en tu corazón. ¿Cómo respondés a estos testigos que el Señor Jesús le presentó a los fariseos de ese entonces, justamente para batallar contra la incredulidad de ellos? ¿Cómo lo tomás hoy para tu corazón? ¿Qué considerás acerca del Señor Jesucristo? ¿Qué pensás acerca de Él? Juan el Bautista era suficiente, creemos nosotros, ¿no? Pero el Señor Jesús va más allá, porque conoce nuestros corazones, que somos pecadores, que somos incrédulos, que dudamos muchas veces de que Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muchas veces dudamos de que el Señor Jesús tiene poder para darnos vida y vida en abundancia. Cuando pecamos, dudamos de que el Señor Jesús nos pueda perdonar. ¿Qué hacemos entonces? Tenemos testigos que nos dicen que Jesús es Dios. Y es suficiente para que creamos, para batallar contra nuestra incredulidad. Tenemos que creer en el Señor Jesucristo. Tenemos testigos que nos permiten ver
la realidad de su persona. Pero pasando a nuestro segundo punto, la incredulidad que rechaza a los testigos, porque los fariseos seguían duros en sus corazones. Voluntariamente decidieron no creer en los testigos que el Señor Jesús les presentó, sino que seguían acusándole. Y observen versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Ellos no amaban a Dios, no lo amaban, no amaban al Padre, no lo amaban. Por eso mismo no querían ir a Jesús. Y no querían ir a Jesús porque, como dijo Juan en los primeros capítulos, en el recorrido que hicimos, Jesús es la luz, esa luz vino al mundo. Pero ellos decidieron vivir en tinieblas. No querían acercarse al Señor Jesús porque sus obras se iban a ser descubiertas. Su estilo de vida, su forma de vivir, haciéndose importantes, recibiendo gloria los unos de los otros. Si ustedes recuerdan, hace poquito con Bere, gracias al Señor que podemos leer, vimos cómo debemos orar. Y el ejemplo que no debemos seguir era el de los fariseos, que ellos oraban con grandes voces y todo para que las personas los vean. Se lo parafraseaba a Bere para que lo pueda entender. Y esa era la vida que ellos llevaban. Buscaban la gloria de los hombres. Buscaban recibir gloria los unos de los otros, no la gloria de Dios. Por eso no querían ir al Señor Jesucristo. No había forma, intelectualmente hablando, en ellos no tenían escapatoria. Creían que Juan el Bautista era un enviado, un profeta de Dios, pero no creían en sus palabras. No creían que anunciaban al Señor Jesucristo. Entonces no podían ir al Señor Jesucristo, no podían hacerlo, no querían hacerlo, porque ellos estaban cómodos viviendo así, porque querían recibir gloria de este lado de la gloria de los hombres, no le importaba la gloria de Dios. Entonces ellos rechazaban la vida eterna, ese es nuestro primer punto. Esto deja en claro que la vida eterna no está en los libros, no está en los sacramentos, o en sus ideas, o en sus costumbres, sino en cumplir la orden en venir a mí, que dijo el Señor Jesucristo. Él es la fuente de la vida eterna, como le dijo a la mujer samaritana, y ellos no querían ir a Él. Ellos estaban cómodos en su lugar, no querían que sus obras sean descubiertas. Pero rechazar su testimonio, rechazar a su persona, la persona del Señor Jesucristo, implicaba rechazar la vida eterna. Era rechazar al Padre, lo que implica condenación eterna. Y eso es hoy para nosotros también. Si rechazamos el testimonio del Señor Jesucristo, estamos rechazando la vida eterna, estamos rechazando al Padre. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el testimonio del Señor Jesucristo? ¿Qué haces con lo que estás escuchando? ¿Qué haces en tu corazón? ¿Vas a recibirlo? ¿Vas a considerarlo? ¿O vas a seguir en tu costumbre? En leer la Biblia por leerla y no buscar al Señor Jesucristo. Los fariseos estaban cómodos allí, lo estaban haciendo así. No buscaban la gloria de Dios, más bien se gozaban en recibir gloria los unos de los otros. Observen que también antes Él le dijo, en el versículo 38, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Ellos leían la palabra, pero no la tenían morando en ellos. Intelectualmente ellos conocían un montón, pero intelectualmente y voluntariamente rechazaban la vida eterna, rechazaban al Señor Jesucristo. Romanos 1:21 nos dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Eso es lo que pasó, eso es lo que pasaba en ellos y eso es lo que pasa en aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. Su corazón está entenebrecido. La palabra dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del glorioso Evangelio del Señor Jesucristo. Y esa es la realidad. Aún teniendo pruebas suficientes, ellos mismos seguían ciegos.
rechazando la gloria de Dios, rechazando la vida eterna. Pero el Señor Jesucristo va un poquito más allá y llegando a nuestro último punto, vemos la acusación de Moisés. Observen que no solamente el Señor Jesucristo dice en el versículo 42, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis creer, pues, si recibís gloria los unos de los otros y no buscar la gloria que viene del Dios único? Y observen el versículo 45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais también a mí. Porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Los fariseos y escribas decían respetar las enseñanzas de Moisés. Es más, procuraban cumplir la ley en todo momento. Justamente por eso son conocidos, por ir más allá de lo que tenían que hacer. Si ellos decían que no hay que tocar ese vaso, ponían un cerco también alrededor para no tocarlo. Y iban mucho más allá. Un ejemplo, ¿no? Entonces, ellos procuraban cumplir la ley de principio a fin. Y eso era justamente lo que irónicamente los condenaba. Porque ellos decían cumplir la ley de Moisés de principio a fin y no estaban considerando que Moisés se habló del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es Dios hecho hombre, mayor que Moisés. Y ellos aún así seguían ciegos, tercos. Adrede, lo hacían de corazón. Obviamente, no es que hay pobres, no pueden ver al Señor Jesús. No, a propósito, porque el corazón del hombre es así. Tendemos a hacerlos así. No hay justo ni a un uno, dice Romano. No hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda. Tenemos que nacer de nuevo, como le dijo el Señor Jesús a Nicodemo, para comprender, para tener ojos espirituales, para ver el reino de Dios, como le dijo a Nicodemo. El no creer en los escritos de Moisés era claramente una señal de que aún menos iban a creer en las palabras del Señor Jesucristo. Ellos no creían en el que Dios había enviado al Señor Jesucristo. No porque les faltaba evidencia, las tenían, eran más que suficientes. Es más, por eso lo acusaban al Señor Jesús. Te haces Dios, te haces igual a Dios. Esa era la acusación de los fariseos. Vaya si no tenían evidencia. Estaban viendo de que él se hacía Dios, pero en realidad era Dios hecho hombre. Esa era la acusación que ellos estaban dando. Pero Moisés los acusaba a ellos ahora. Ahora no solamente el Señor Jesús lo habían acusado y estaba en el estrado con los testigos, ahora es al revés. Ahora Moisés acusa a los fariseos, porque los escritos de Moisés, podemos decir los primeros 5 libros de la Biblia, acusan a los fariseos justamente porque Moisés se habló del Señor Jesucristo. Ahora bien, antes de llegar a la conclusión, quiero que piensen un segundo ustedes allí en sus corazones. Como vimos en el segundo punto, la incredulidad que rechaza a estos testigos. Los fariseos rechazaban la vida eterna. Tenían una acusación que era la de Moisés. Y nosotros tenemos quien nos acusa también. Si has si escuchaste desde principio a fin con atención, tenemos testigos que muestran que Jesús es Dios. Ahora va a depender de tu decisión, tu eternidad. ¿Vas a rechazar la vida eterna? ¿Vas a rechazar al Señor Jesucristo? ¿No vas a tener en cuenta la obra del Señor Jesús? ¿Al Padre que le anunció? ¿A su palabra? ¿O vas a ser como los fariseos? ¿Vas a rechazar al Señor Jesús a pesar de tener tantos testigos? Nosotros tenemos un privilegio, que tenemos la historia completa. Tenemos la Biblia de principio a fin. Sabemos que el Señor Jesús murió en la cruz y que no está allí, que resucitó, que está a la diestra del Padre, intercediendo hoy por nosotros. Ese Señor Jesús murió en la cruz bajo la voluntad de Dios para darnos perdón.
para perdonar nuestros pecados. Nuestros pecados clavaron a Cristo en la cruz. Él decidió cumplir con la voluntad del Padre. Él es la vida eterna, Él es Dios hecho hombre. Él habitó entre nosotros y vimos su gloria. Es lo que dice Juan. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y esto es lo que estamos anunciando desde este púlpito también. Anunciamos al Señor Jesucristo. Tenemos que creer en el Señor Jesucristo a través de los testigos que Él presentó también. No seamos como los fariseos, creyendo que conocemos la Biblia de punta a punta, porque de eso nada nos va a servir. ¿Es una buena práctica estudiar la Biblia? Claro que sí. Sí, y debemos hacerlo, porque Dios se revela a través de su palabra. Pero lo que nosotros debemos hacer es encontrar a Cristo. Si no encontramos a Cristo en la palabra, de nada nos sirve, hermanos. De nada. De nada. Es en vano. Es en vano. Si has nacido de nuevo, la palabra dice que somos vaso de barro, que poseemos un gran tesoro. Seamos como Juan el Bautista, que llevaba una luz prestada. Nosotros no somos la luz, pero el Señor Jesús es la luz. Roguemos a Dios que las personas vean a Cristo antes que nuestras cualidades o perfecciones si creemos que las tenemos. Que tus obras reflejen que tu vida está sujeta a la voluntad de Dios, como lo hizo el Señor Jesucristo. Sus obras reflejaban que estaba bajo la voluntad de Dios. Que las nuestras también sean así, si hemos nacido de nuevo. No olvidemos que Dios preparó buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas, es lo que dice la palabra. Ahora, teniendo esto en mente, le hago unas preguntas. ¿Estás viviendo como un testigo del poder de Cristo en tu vida? ¿Estás viviendo como un testigo del poder de Cristo en tu vida? Si decís que Dios te salvó, ¿estás reflejando ese poder de Dios en tu vida? ¿Estás buscando hacer la voluntad del Padre como lo hizo Jesús? ¿O buscas hacer tu propia voluntad? ¿Tu fe y tu servicio están motivados por el amor a Dios o por buscar reconocimiento humano, como hacían los fariseos, que no tenían en cuenta la gloria de Dios, sino que la gloria de los hombres? ¿Tu fe y tu servicio a Dios están motivados por el amor a Dios? Ahora, si no has nacido de nuevo, si estás muerto en tus delitos y pecados, ¿qué te impide creer en Jesús como el Hijo de Dios? ¿Es falta de evidencia o algo en tu corazón te hace resistirlo? Vaya que tenemos evidencia. Hemos visto suficiente. ¿Qué harás con el testimonio de Jesús? ¿Vas a desecharlo una vez más? ¿No vas a considerarlo? ¿Vas a menospreciar la obra de Cristo? Si Juan el Bautista, las obras de Jesús, Dios mismo y la Escritura testifican de Él, ¿cómo vas a responder a esta verdad? ¿Cómo lo vas a hacer? Tu eternidad puede depender de esta respuesta. ¿Estás buscando la gloria de los hombres o la vida eterna que solo Dios puede dar? Quizás estás cómodo en tu lugar de trabajo, con tu estilo de vida. Moralmente sos una persona agradable, pero estás viendo que estás muerto en tus delitos y pecados, que si morís hoy vas derecho a la condenación por no creer en el Señor Jesucristo. ¿Por qué no recibís el perdón de Dios y el amor de Dios a través de Jesucristo? Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tenemos evidencia de que Jesús es Dios, de que su obra es verdadera, de que su palabra es verdad, de que Él da perdón, de que el día de salvación es hoy. No tenemos el día de mañana comprado. No sabemos qué va a ser de nosotros al salir de esta puerta. Arrepentite de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo para vida eterna. Eso es lo que anunciamos, como decía Juan en ese recorrido.
Vean ustedes la maravilla del Señor Jesucristo. Yo no puedo decir más, ya les dije. Vean ustedes, el Señor Jesucristo es Dios hecho hombre y habitó en la tierra y vino y moró acá en esta tierra, se hizo hombre, se despojó a sí mismo, dice las Escrituras. Murió en una muerte horrible, una muerte que nosotros merecíamos. Él murió en la cruz a nuestro favor para darnos perdón y vida eterna. Que lo puedas considerar en tu corazón si no has nacido de nuevo. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos y nos deleitamos en la persona del Señor Jesucristo. Gloria a tu nombre, Señor, por la obra de Cristo en la cruz. Gracias, Dios, porque te ha dado a conocer en la persona de Jesucristo. Y tenemos suficiente evidencia, Padre, para creer que Jesucristo es capaz de perdonar todos nuestros pecados, Señor. Gracias, Dios, por apiadarte de nuestras vidas, por ser misericordioso con nosotros y por darnos vida eterna, Señor. Te ruego, Padre, de que nos ayudes a andar en las buenas obras que tú has preparado de antemano y que al igual que Jesucristo nosotros reflejemos también en nuestro andar que tu nombre es cierto, que tú eres cierto, que tú existes, de que Jesucristo es verdad, de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, como dice tu palabra, Señor. Gracias por dejarnos semejante testimonio, semejante maravilla del Señor Jesucristo. Ayúdanos a encontrarlo cada día que vayamos a tu palabra, encontrar a Cristo en cada momento, para deleitarnos en tu persona, para gloriarnos en tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Ruego que hoy sea un día de salvación, que alcances a aquellos que no te conocen y que consideren el testimonio de Jesús, para que rompas la incredulidad de nuestros corazones, Señor. Muchas gracias. En nombre del Señor Jesús. Amén.